no que no se equivoque, sino que no nos quedamos en la mediocridad, sino que queremos cada día hacer las cosas mejores para la gloria del Señor. Entonces, agradezco al Señor por todo lo que hemos venido haciendo y la iglesia local, el equipo de COM, que ha sido un gran apoyo en este trabajo para la gloria del Señor. Bien, repito, saludando aquí a todos, Ledis Barroso, Dios le bendiga, a Luis Rivera Liñán, el Señor Jesús le bendiga, a todos los que están allí en sintonía con IPUC La Esperanza, la ciudad de Barrancabermeja. Bien, estamos en contexto y el contexto en el que estamos es cuarentena. Entonces, el tema de esta noche es el estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Vamos a leer Filipenses, el capítulo 4, 2 versículos vamos a leer, el versículo 4 y el versículo 13. Repito, Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4. Esta transmisión de la prédica quedará guardada aquí en la página de la iglesia y también se estará subiendo a YouTube para que los que no puedan verlo en Facebook lo vean. Y también agradezco al hermano Fernando Macías, quien tuvo una idea, como también la hermana Shirley, de convertir el video en audio para que todos lo puedan escuchar. Igual aquí tengo el mensaje escrito, el que quiera, yo con todo gusto puedo compartirlo. Entonces, amado, usted me escribe, porque esa es la idea, amado, que en estos días, que desde la casa, nos alimentemos de la palabra de Dios. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Tema de esta noche, el estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Filipenses capítulo 4, versos 4 y versículo 13. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto lo está diciendo un hombre que estaba preso en Roma. Verso 13. ¿Por qué lo dice? Verso 13 nos da una respuesta. Dijo el apóstol Pablo, encerrado en Roma: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dígale eso al que tiene allí al lado suyo. Dígale, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A los que están llegando a la iglesia, los que estos días se han alimentado con la palabra y han tomado decisiones de seguir a Cristo desde su casa, yo les digo que todo se puede en Cristo, quien nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Bien, después de leer estos dos versículos, repito, el tema de esta noche es el estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Y voy a hablar un poco del estado de ánimo porque es evidente, ¿no? El encierro tiene sus consecuencias. Y si no se sabe aprovechar el tiempo y si no se sabe asimilarlo, esto que estamos viviendo, pues podría traer consecuencias emocionales no muy buenas. Por esa razón, el Señor inquietó mi corazón para hablarles sobre esto, el estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Pero como lo dije al empezar el culto, la idea no es exaltar a Pablo. Pablo murió como todos los mortales.
La idea es exaltar al que sostuvo a Pablo, quien es el mismo que nos sostiene hoy. Por eso el texto dice, todo lo puedo, no porque sea capaz o porque sea fuerte, no, todo lo puedo en Cristo. Esa es la clave, en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Así que el propósito, ¿cuál es? ¿A dónde queremos llegar con esta palabra? Hoy es jueves y normalmente los jueves en IPUC La Esperanza nos tomamos para enseñar la palabra, como lo hemos hecho estos días. Así que no hay afán, deme tiempo, por favor, no se desconecte para que no se pierda el hilo para dónde es que vamos. Ruego que todos aquí en mi casa estén muy atentos también a esta palabra. El objetivo de este mensaje es que juntos, yo predicando y usted escuchando, revisemos, escuche, revisemos qué hacía el apóstol Pablo, cuál fue el camino que recorrió, cuál era su disciplina para tener siempre un estado anímico 10 u óptimo. Repito, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito es que juntos, yo predicando y usted escuchando, revisemos qué hacía el apóstol Pablo. Vamos a esculcarle la vida al apóstol Pablo. ¿Qué hacía o cuál fue el camino que él recorrió o cuál era su disciplina para tener siempre un estado anímico óptimo, un estado anímico 10? Entonces, ese es el propósito. Creo que la palabra cuarentena no es una palabra desconocida para nosotros en este tiempo, no es desconocido. Cuarentena, por lo general, se emplea para nombrar un periodo de 40 días, aunque en ocasiones también puede tratarse de un compendio temporal de 40 meses o de 40 años, es lo que yo encontré en el diccionario. Y el uso más habitual de cuarentena, de todos modos, está asociado al aislamiento o encierro al que se confina a un ser humano o un animal por cuestiones sanitarias. Eso es cuarentena. Voy a usar esta palabra cuarentena desde un lenguaje figurado para hablar de esto de estar encerrado, aislado o escondido. Por esa razón el título tiene esa palabra, el estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Pero repito, use la palabra cuarentena del título como en un lenguaje figurado. Él no se aisló porque había una pandemia, una peste en la época, no. Encerrado, encierro, escondido, guardado, ocultado. Bien, y quiero comenzar, amados, a modo de introducción, dándole el siguiente dato. Los primeros cristianos, escuche bien, o sea que no somos los únicos. Oye, qué cosa, escuchen bien, no somos los únicos. Los primeros cristianos vivieron el encierro, pero de una manera diametralmente opuesta a la que nosotros hoy, por causa del COVID-19, estamos viviendo. Vuelvo a repetir eso porque es clave que usted, hermano, lo grabe. Los cristianos del siglo I, nuestros hermanos, vivieron el encierro, repito, cuarentena, vivieron el aislamiento, pero de una manera diametralmente opuesta a la que nosotros, los cristianos hoy y el mundo entero, estamos viviendo por causa del COVID-19. Atento, porque esta palabra alimentará su ánimo, su fe, porque el dueño de esta palabra es Dios. Y voy a mencionarle cuatro características y en qué nos diferencian de los primeros cristianos y de nosotros hoy. Mire, póngale cuidado. Primero, el encierro de los primeros cristianos en el siglo I, eran perseguidos severamente por causa del evangelio del Señor Jesucristo, y por eso algunos
estaban escondidos y otros presos. O sea, no era por enfermedad, no era por peste, era por persecución. Por persecución. ¿Crees en Cristo? Mueres. Nuestro Señor Jesucristo murió crucificado. Y Él sí le alertó a los apóstoles: yo me voy, pero reciban poder para que puedan ser testigos. Y los primeros cristianos, unos les tocó esconderse en sus propias casas y a otros los escondieron, los encerraron. No por causa de una pandemia, sino por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. La diferencia nosotros hoy en este punto: no somos perseguidos por la ley, antes nos protegen. No salga de su casa, mire que un parte, mire, nos protegen, lo hacen por el bienestar. No somos perseguidos y no estamos escondidos por persecución, sino por salud. Segunda diferencia. Número 2. No estaban encerrados los cristianos del siglo I no estaban encerrados en sus casas. Mayormente eran en prisiones, en lugares deprimentes. Hay un artículo que tengo de un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Yo podré compartirlo terminado el sermón. Y en el capítulo 4 más exactamente, mire cómo dice el título o un pensamiento del capítulo 4, hablando de las catacumbas, cómo eran las prisiones donde el imperio mandaba a los cristianos en el primer siglo. Dice: nada de luz, bueno, aquí hay luz, sino solo tinieblas. Mire donde eran escondidos, mire la cuarentena, el lugar donde se escondían los primeros cristianos. Nada de luz, sino solo tinieblas que descubrían cuadros de angustia, regiones de dolor y funestas sombras. Era un escondedero, o más bien como una ciudad, digámoslo así, pero subterránea. Nada de luz. Y voy a leer solo un fragmento que encontré y dice ahí mismo: hay siempre un algo inexplicable en el aire de un campo santo que no es posible comparar con el de ningún otro lugar. Hablando de cómo eran las catacumbas. Prescindiendo del hecho de la reclusión, la humedad, el mortal olor a tierra, hay una cierta influencia sutil que envuelve tales ámbitos con tanta intensidad que los hace tanto más aterradores. Allí campea el hábito de los muertos que posa tanto en el alma como en el cuerpo. He allí la atmósfera de las catacumbas. El frío y la humedad atacaban al visitante cual aires estremecedores del reino de la muerte. Los vivos experimentaban el poder misterioso de la muerte. O sea, nada que ver este lugar de escondite a este, porque hoy estamos encerrados o escondidos o resguardados, pero en nuestras propias casas. Una tercera diferencia: los cristianos del siglo I, escondidos, no se podían comunicar fácilmente a largas distancias con familiares y amigos, y mucho menos verse a través de Zoom o Facebook Live para darse ánimo, saludarse. En cambio, hoy nosotros, con el internet, las redes, el Facebook, el WhatsApp, Zoom, nos vemos, recibimos videos, algunos chistosos que alegran, otros de reflexiones que levantan el ánimo, etc. Esto que estoy comparando, amados, es, repito, estamos hablando del estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Pero estoy hablando a manera de introducción la manera como los primeros cristianos estuvieron escondidos y dónde estuvieron escondidos. Una cuarta diferencia: no tenían en qué entretenerse, o más bien en qué distraerse. No tenían. En cambio hoy, insisto, el internet, hay actividades por hacer. Bueno, pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención, amados? Y aquí empiezo como ya a entrar en materia. Lo que me llama la atención era que estos hermanos eran felices. Eso es lo que leemos en la palabra de Dios
Y leemos en los libros, claro, habían cuadros de angustia, pero en mayormente, incluso el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Eran felices. Y quiero hablar más exactamente del apóstol Pablo, porque él fue un cristiano del siglo I, perseguido, vivió sus épocas en prisión, escondido, usando la palabra cuarentena. Pero este apóstol, este hermano Pablo, nuestro hermano Pablo, dio un consejo que quedó grabado en la palabra de Dios. Regocijaos, alegraos en el Señor siempre. Parece una contradicción. ¿Y qué fue lo que me llevó a mí a pensar? Yo me puse a pensar, bueno, voy a revisar la vida de Pablo. ¿Qué hizo Pablo para que en medio de esa cuarentena, de ese encierro, que repito, que no era como porque esto es más por precaución, por cuidado, este es más por salud, pero quiero que usted y yo analicemos, revisemos qué hizo el apóstol Pablo para tener su estado anímico en medio del encierro full, tener su estado anímico óptimo, de decirle a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Una cosa es que lo diga alguien por allá en la playa, bronceándose, todo gratis, ¿cierto? No, regocijaos, hermanos. ¿Y usted dónde está? Yo estoy por aquí en la mejor playa del mundo. Una cosa es que alguien en condiciones óptimas diga regocijaos, pero otra cosa es que alguien encerrado, preso, le esté diciendo a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Amado y amada, vea, esto no sé cuánto dure. La recomendación es que no salgamos de casa, que nos cuidemos, pero también hay que ir a la otra parte. El encierro tiene sus cosas feas, sus consecuencias, pero este mensaje es un mensaje de ánimo, para que comprendiendo lo que el apóstol Pablo hizo, lo tengamos en cuenta, para que experimentemos entonces lo que él mismo pudo experimentar en su momento. Entonces, al grano, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Cuál fue el camino que recorrió o cuál fue la disciplina para que usted y yo lo tengamos en cuenta y entonces mantengamos el estado de ánimo arriba? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Voy a mencionar 5 cosas de este personaje. Número uno, era un cristiano. ¿Cómo así, pastor? O sea que los cristianos no podemos tener angustias. Claro. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero es que una cosa es la angustia sin Cristo y otra es la angustia con Cristo. En la angustia sin Cristo, usted es como si se metiera en un mar sin fin. Pero la angustia con Cristo, usted tiene una esperanza de que Dios es su ayudador, de que Dios está ahí. Y lo primero que quiero mencionar, que hizo que el apóstol Pablo mantuviera el ánimo full, el ánimo arriba, para poder decirle a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre, es, número uno, era un cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue un seguidor de Cristo. Vea, seamos sinceros, el mundo, el hombre sin Cristo, quiere la muerte, quiere suicidarse, no encuentra paz. Pero el cristiano, el que tiene a Dios, el que es un seguidor del Señor, sabe que en Cristo encuentra el remedio a su enfermedad, encuentra la solución a su problema. Estoy diciendo lo siguiente y lo repito, no quiere decir que el hecho entonces de que seamos cristianos no tengamos momentos de angustias. Claro, los tenemos. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo primero que destaco yo del apóstol Pablo,
para que este personaje de la Biblia mantuviera su estado anímico full y le dijera a los creyentes regocijados en el Señor siempre, estando encerrado, era que era un cristiano. Y repito, cristiano es alguien que conoce a Cristo, es alguien que sigue a Cristo, es alguien que obedece a Cristo. ¿Dónde encontramos la historia del apóstol Pablo? En Hechos capítulo 9. Él era, antes de ser cristiano, era un perseguidor de la iglesia. La gente cuando no es cristiana murmura el evangelio, se ríen los evangélicos. Ah, pobre vos, mira lo que están haciendo. Se burlan de nosotros. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia. Pero, ¿cómo se hizo cristiano? Yendo por el camino a Damasco, una luz del cielo le rodeó, cayendo en tierra, y entonces preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, la experiencia que el apóstol Pablo tuvo, que es la que hemos tenido todos para poder ser cristiano, fue haber tenido un encuentro con Cristo. Amigo, usted que está oyendo esta palabra, si quiere que su ánimo en momentos de angustia suba y esté full, le recomiendo: Cristo debe ser primero el centro de tu vida. Y para poder ser cristiano es necesario un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo en Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Es decir, no se puede andar en Él si no se recibe primero. No se puede ser cristiano si primero no se encuentra con el Señor y se recibe. Esto que está sucediendo en el mundo entero, cultos por lado y lado, servicios espirituales por lado y lado, a través de Facebook, es una ventana grande que Dios está abierto para que el que no se ha encontrado con Cristo se encuentre con Él. Repito, ¿qué hizo el apóstol Pablo para mantener su estado anímico arriba y poder decir desde una prisión: regocijaos en el Señor siempre? Número uno, era un cristiano. El martes yo enseñaba: si eres o si haces parte del pueblo de Dios, no te asustes. Que aunque llegue momentos de angustia, somos cristianos. Y los cristianos tenemos un trato especial de parte de Dios. Número dos, el apóstol Pablo no solo era un cristiano. Número dos, lo saqué aquí aparte, tenía y sentía, por ende, a Cristo en su corazón y no solo en el saber. Pablo era un cristiano, se encontró con Cristo, renunció al mundo, y cuando renunció al mundo se dio cuenta que Cristo es lo mejor. Y número dos, tenía a Cristo en el corazón. Cristiano. Cristiano es más que ir al templo. Cristiano es más que aplaudir. Ser cristiano es más que cantar. Ser cristiano es sentir que el Cristo con quien usted se encontró está aquí en su corazón moviéndose. Yo lo decía alguna vez, perdóname que tome este ejemplo, pero es como cuando una mujer está embarazada y el bebecito se le está moviendo, ella lo siente. El cristiano siente a Cristo, que es una fuente inagotable de vida, de gozo, de paz. El apóstol Pablo dijo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vea, hermano y amigo, el apóstol Pablo, claro, con razón, porque es que Cristo en el corazón, cuando llega la voz del fracaso, Cristo nos habla y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Cuando llegan las voces de miedo, Cristo nos habla y nos dice, no tengas miedo. Cuando llega como esa angustia, el Cristo que está en el corazón se mueve y nos produce paz porque Él es consolador. Entonces, lo segundo que yo observo en el apóstol Pablo es eso, que él tenía a Cristo en su corazón, no solamente en el conocimiento, sino en su corazón. Por eso la palabra del Señor dice allá en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, escuche, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior. Hermano, vea, el mejor gozo no es el que usted vea en la televisión. A ver,
a ver qué hay en la televisión que me produzca gozo. A ver qué puedo ver en tal parte que me produzca paz. No, la mejor paz, el mejor gozo es el que brota de aquí adentro. Y para que brote de adentro debe estar el autor del gozo, debe estar el autor del amor, el autor de la paz, que es Cristo. Y cuando Cristo está aquí, en el desierto o en la ciudad, en la abundancia o en la escasez, en el encierro o en el no encierro, allá está brotando una esperanza, está brotando un amor, está brotando un gozo, está brotando. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es todo. Número 3. ¿Por qué Pablo tenía su estado anímico full estando encerrado en una prisión, estando encerrado? Era un cristiano. 2, tenía Cristo de verdad en su corazón. 3, vivía en conexión con Dios a través de su palabra. Créamelo, yo me puse a investigar eso. El apóstol fue un estudioso ferviente en la palabra de Dios, tanto así que cuando se convirtió al Señor, se aisló él mismo por 3 años para profundizar en lo que él ya sabía acerca de la ley, porque era uno de esos judaístas bravos, para profundizar. Y cuando se aisló para estudiar la palabra, comprendió la gracia, el evangelio de la gracia. Y cuando comprendió el evangelio de la gracia, entendió la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Sabe una cosa? Una vez alguien en depresión fue al psicólogo y el psicólogo le dijo: ¿usted qué hace? Yo soy evangélico. Ah, bueno, usted tiene el remedio en su mano, lea la Biblia. Hermano y amigo, la Biblia es la palabra de Dios, y cuando alguien entra en contacto con ella, cuando alguien se conecta con Dios a través de su palabra, hasta la ansiedad se va, porque la Biblia dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. El apóstol Pablo, en su tiempo, hermano, estaba en conexión con Dios a través de la palabra. ¿Dónde usted encuentra eso? En Gálatas capítulo 1, del 11 al 18, él cuenta que él nunca fue a los apóstoles, sino que él se aisló y por 3 años estudió la palabra hasta que comprendió la gracia. Vea, hermano, un ejemplo claro, y quiero que lo proyecte allí en los de Dedecom. Segunda de Pedro, hermano de Dedecom, perdón. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Pablo, repito, número 3, vivía en conexión con Dios a través de su palabra. Tanto que el apóstol Pedro tuvo que hablar de él, porque Pablo fue el mayor escritor del Nuevo Testamento. Ve, yo le doy un consejo, hermano mío. Los que somos cristianos, gloria a Dios. Ahora aprovecha estos días no para apartarse, no para relajarme, no, que Cristo se mueva en su corazón. Y número 3, agarre la palabra. Antes de acostarse, la palabra. Cuando se levanta, la palabra. Durante el día, la palabra. Escuche la palabra, ponga una prédica, lea la palabra. Los sermones escritos que yo le envío, léalos. Y verá que su ánimo estará al full. Dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3:15, Pedro hablando de que Pablo fue el mayor escritor del Nuevo Testamento, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro está hablando de que Pablo era un escritor, y cuando uno lee Romanos, hasta, bueno, algunos dicen que Hebreos, uno encuentra un hombre que era un lector, un estudioso, alguien que escudriñaba la palabra. Con razón, si estas 3 cosas las hacemos, vea, las fórmulas de Dios todas funcionan. Si a usted algo no le sale de la palabra de Dios, es porque la fórmula la aplicó mal. Pero todo lo que Dios dice en la palabra se cumple. Si estas 3 cosas solamente las hiciéramos tan siquiera, hermano, tendríamos en el encierro, en el aislamiento, en la cuarentena, un gozo.
4. Pablo no solamente era un cristiano, no solamente tenía a Cristo de verdad en su corazón, moviéndose allá, que produciéndole gozo, no solamente estaba en conexión con Dios a través de su palabra, sino que era un hombre que vivía en verdadera conexión con Dios a través de la oración. Vea, cuando yo no sabía orar, oraba 3 veces al día. Cuando yo no sabía orar, oraba 3 veces al día. Pero cuando aprendí a orar, aprendí a hablar con Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo, en repetidas ocasiones leemos en la Biblia, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Vamos a mirar los 3 versículos. Primera Tesalonicenses 5:17. El apóstol le aconseja a la iglesia, orad sin cesar, y más abajito, estad siempre gozosos. Qué cosa tan hermosa. Orad sin cesar. Número 2, Efesios 5:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si el que está diciendo es el apóstol Pablo, él lo hacía, orando en todo tiempo, hermano. No es solamente un ratico en la mañana, un ratico en la tarde, un ratico en la noche. No, siempre. De pie, sentado, caminando, acostado, de rodillas, pero siempre. Porque orar es hablar con Dios. Claro que hay que sacar esos momentos especiales donde uno se arrodilla y habla con Dios, desnudo su corazón. Pero el apóstol Pablo, ya, con razón, que desde el encierro, desde la cuarentena, decía, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracias. O sea que estos versículos que he mencionado muestran que el apóstol Pablo mantenía una verdadera conexión con Dios, no solo a través de su palabra, sino a través de la oración también. Y número 5, oiga, esta me llamó la atención. Estoy hablando bajo el tema el estado de ánimo, el buen estado de ánimo del apóstol Pablo en medio de su cuarentena en Roma. Y estoy diciendo que Pablo estaba en prisión cuando escribió estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estaba preso. Pablo estaba preso en Roma. Estaba escondido, estaba en cuarentena. Pero estando escondido, Pablo no está, ay hermano, todos me abandonaron, nadie me quiere. No, está diciendo, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Y estoy diciendo, esto me dio curiosidad, ¿qué hizo Pablo para poder decirle, hermanos, regocijaos? Claro, cuadro de angustia sintió, él mismo lo dice, pero aprendió a descansar en el Dios. Número 1, era un cristiano. Número 2, sentía a Cristo de verdad moviéndose en su corazón. Número 3, estaba en constante conexión con Dios a través de su palabra. Número 4, estaba en constante conexión con Dios a través de la oración. Y número 5, predicaba el evangelio y alimentaba a las iglesias con abundante palabra de Dios. Tremendo. Ve, hermano, en vez de estar mandando informaciones hasta falsas que llegan a su Facebook, al WhatsApp, del COVID, del coronavirus, de esto, hermano, más bien diga, bueno, ¿qué mensaje le voy a dar hoy a mis hermanos? ¿Qué mensaje le voy a mandar a mis hijos? ¿Qué mensaje a la iglesia? Pablo en prisión predicaba el evangelio. De hecho, se ganó a Filemón, a Onésimo, porque Onésimo era un prisionero y se lo ganó en la cárcel, lo evangelizó en la cárcel. Es decir, que en la cuarentena no solamente era un cristiano, tenía a Cristo en el corazón, la palabra, la oración, sino que predicaba el evangelio. Amados hermanos de IPUC La Esperanza y todo el que escucha este video, ay, en casa, ok, en casa, entonces no evangelizo, no predico. Predique el evangelio. Y Pablo no solamente
evangelizó en la cárcel, sino que alimentó a las iglesias. Repito, las cartas que escribió Pablo en prisión fueron Efesios, Filipenses y Colosenses. Y estando en prisión, lea usted Efesios. Mire, leí un comentario, escuche bien. ¿Cuál fue el resultado? Escuche lo que yo leí. Esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: soy pobre, miserable. Pero Pablo le dijo a los efesios: soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Efesios 1:3. Imagínense. Y en prisión. 2. Esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: estoy en una necesidad desesperada, la vida es terrible. Pero Pablo le dijo a los colosenses: Cristo es todo lo que necesito, Cristo es mi vida. Colosenses 2:10 y 3:3. Pablo, estando en prisión, también esperaríamos que le dijera a Filemón, allá al de la cárcel: Señor, necesito salir de aquí para que pueda servirte nuevamente en el evangelismo. Pero Pablo sirvió al Señor aún estando preso, porque le predicó el evangelio a Onésimo, el esclavo fugitivo, y se lo regresó a Filemón, diciendo que lo recibiera ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: soy la persona más desdichada y desconsolada de todo el mundo. Pero Pablo dijo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Perdone, ¿acaso este no era un natural, un mortal también, un hombre de carne y huesos? Sí, era un mortal igual que nosotros, pero era un cristiano. Era un mortal igual que nosotros, pero tenía Cristo de verdad en su corazón, el que produce desde adentro gozo. Sí, era un mortal, un ser humano, pero era un hombre que no solamente se la pagaba pegado a otras cosas o leyendo noticias, no, sino que leía la palabra, estudiaba la palabra. Hoy nosotros tenemos más acceso a la Biblia, más acceso hasta a escuchar predicaciones. Número 4, sí era un mortal, era un ser humano, pero este hombre era un hombre que había descubierto el secreto para estar en oración sin cesar. Y número 5, aprovechaba el encierro para hablar de Cristo y para alimentar las iglesias. Por eso todas las cartas que escribió, ya las mencioné, Efesios, Colosenses y Filipenses, las escribió desde la prisión. Hermano y amigo que me está escuchando en el nombre del Señor, ya para finalizar, de las 5 cosas que mencioné el apóstol Pablo, porque repito, Pablo no está, él murió, pero sí quiero resaltar es al Dios que lo sostuvo, porque Pablo dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, es decir, que el que no tiene a Cristo, hermano, grave la cosa. Pero el que tiene a Cristo tiene todas las de ganar, porque Él es la solución efectiva que el hombre necesita para que su estado anímico vuelva. Mire, hermano y amigo, de las 5 cosas que mencioné de lo que hacía Pablo, ¿cuál o cuáles de ellas no eres o no estás haciendo aún? Número 1, ¿eres cristiano? Es decir, ¿ya tuviste un encuentro con el Señor? ¿Lo recibiste? ¿Renunciaste al mundo de pecado y a todo lo que en él hay para recibir a Cristo de verdad? Amigo que me está escuchando, si usted dice, pastor, me hace falta eso, ¿qué tengo que hacer? Entrégate al Señor ahí donde estás. Dígale, Señor, quiero entregarme. Quiero que tú seas desde aquí en adelante mi Dios, mi Señor. Y no se preocupe, ¿qué iglesia busco? ¿A dónde voy? Dios lo guiará a que busques la iglesia de sana doctrina para que seas un cristiano. Y número 2, ¿tienes a Cristo en tu corazón?
¿Lo sientes allá adentro? ¿O hace cuánto no sientes esos ríos de agua viva? Número 3, ¿estás en conexión con Dios a través de la palabra? Es decir, ¿la lees? ¿La escudriñas? ¿La estudias? ¿O solamente abres la Biblia cuando estás en un servicio virtual como este o cuando estás en culto? Número 4, ¿estás en conexión con Dios a través de la oración? Es decir, hablas con Dios constantemente, incluso cuando vas a comer. Señor, gracias por estos alimentos que tú nos das, provee a los que no tienen que comer. Hablas con Dios incluso cuando se está bañando, Señor, que así como el agua cae en mi cuerpo y me lava, Señor, que tu presencia la pueda sentir. Hablas con Dios aun cuando te vas a acostar. Oh, Señor, esta cama se me parece, Señor, como a ese lugar de delicados pastos que me harás descansar. Hablas con Dios siempre. Y número 5, estás usando el único medio que tenemos en este momento, que son las redes, lo virtual, para expandir el evangelio. O hay cuarentena, estamos escondidos, no podemos evangelizar, no podemos hablar. No, hermano y hermana y amigos, estas 5 cosas del apóstol Pablo puede ayudarle también a usted a que su estado anímico esté full en medio de esta cuarentena, que no sé cuánto dure. Puede terminar pronto, como dependiendo del buen juicio, puede durar más. Pero quiero en el nombre del Señor invitarle a que siga a Cristo con el alma, a que sea de Dios con el alma, a que crea que el Señor Jesucristo tiene el control y que la vida sin Dios no es nada. Y si tú en el nombre del Señor te lo digo, si tienes en cuenta estas cosas, hermano, hermana, no sé cómo estás, pero si tienes en cuenta esto, podrás decirles a los tuyos: regocijaos en el Señor siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Va a llegar esos cuadros? Posiblemente, claro, porque no, somos seres humanos y estamos en esta tierra donde sufrimos, nos afligimos, lloramos. Pero si hace esto, entonces experimentarás el gozo, porque para experimentar el gozo hay que estar triste. Para experimentar la alegría hay que estar triste. Para experimentar el ánimo hay que estar con falta de ello. Pero nosotros los cristianos tenemos todo, porque tenemos a Cristo en el corazón. Por eso quiero invitarle ahí donde está en este momento. Vamos a orar por su vida. Y no sé si un amigo que escuchó la palabra quiere entregarse a Cristo para empezar a tener una vida diferente y poderle decir a otros: Jesucristo de verdad da gozo. Jesucristo de verdad es la solución a los problemas de este mundo malo. Vamos a orar. Y hermano, usted que ya está en la iglesia, usted que está firme, no piense en apartarse de Dios, porque ¿de qué sirve la fama? ¿De qué sirve la plata y no tener a Cristo? Pregúntele cuántos famosos se han quitado la vida porque lo tienen todo, son conocidos, son reconocidos, premios, galardones y dinero, pero no tener a Cristo